En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Alfredo Pereira, estamos nuevamente en Economía a 1000. Hoy no está Prince con nosotros en este día lunes, pero le mandamos ya un gran saludo. Nos está escuchando desde su casa. Y así como todas las semanas, hoy tenemos de nuevo un invitado, un bloque muy interesante. No vamos a hacer específicamente ni nos vamos a quedar solamente en economía, vamos también a discutir algo de historia, vamos también a discutir algo de política, pero todo eso lo vamos a estar adelantando en el día de hoy. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero saludar a Mateus. ¿Cómo estás, Mateus? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Horacio también nos acompaña hoy en la jornada. Como siempre, en Economía a 1000 traemos los temas más relevantes y los temas de actualidad, Alfredo. Ya en minutos revelaremos quién es nuestro invitado de la fecha. Y bueno, hoy estaremos acompañando acá también con Horacio. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estamos? Hola, Alfredo. Hola, Mateus. Un placer estar de vuelta acá en la radio acompañando. Como decía Mateus, un tema muy bueno el que tenemos hoy. Muy relevante, no necesariamente para nosotros acá en Paraguay, no es algo que nos está tocando ahora directamente, pero sí algo que nos llegó a pasar en más de una ocasión. Y bueno, vamos a ir recapitulando un poco qué es lo que fue pasando, un poco cómo afecta a la economía estar en una guerra, en una situación bélica. Y bueno, vamos a ir adentrándonos en el tema que bueno, se viene muy interesante hoy. Eso, y le saludamos también a la audiencia y le invitamos que también los que quieran acompañarnos y escribirnos pueden escribir al 0994-674-000. Así que bueno, está con nosotros Renato Angulo. Renato es abogado, diplomado en Historia Militar. ¿Y cómo estás, Renato? Bien, primero saludo a toda la audiencia. Gracias, Alfredo, gracias, Mateo, gracias, Horacio, por la invitación. Realmente un placer estar con ustedes acá. Dicen, estuvimos, sí, Horacio, estuvimos ahí googleando, dice que tenés 8 libros, Renato, escritos. ¿Sí? ¿Todo sobre el tema de historia militar? Sí, todos fueron libros de historia militar, realmente una pasión, un hobby que empezó ya en la época del colegio, increíblemente en un programa de estudio que la historia estaba cada vez más dejada de lado. Bueno, arrancamos con la academia del colegio de historia, después ya lo que fue una pasión ya se fue volviendo casi en un hobby, un estilo de vida. Posteriormente ingresé en el Instituto de Alto Estudio Estratégico del IAE del Ministerio de Defensa en un diplomado de historia militar y bueno, a partir de ahí tuve la gracia de contar con editoriales que requerían temas que hacían sobre la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, las guerras civiles y bueno, me centré en eso. O sea, tus libros básicamente son de podemos decir esos tres conflictos bélicos que tuvimos. Sí, me centré más en la parte de lo que es historia militar del Paraguay, pero sin perjuicio que siempre uno es ávido lector de lo que es Primera, Segunda Guerra Mundial y de historia, ¿verdad? Cierto, muchos me preguntan, ¿cuál fue el quinto presidente, el sexto presidente del Paraguay? Bueno, yo en esa parte no entré, ¿verdad? Necesariamente uno conoce un poco qué pasó antes, un poco después, pero sí me gustó la historia militar en un tiempo que tuve una crisis en la carrera en Derecho, casi ingreso al colegio militar, pero bueno, finalmente terminé la carrera y me dediqué a lo que es la historia. Bueno, la idea con Renato es poder conversar, Mateo, Horacio, un poco la economía de guerra. Básicamente podemos decir que es una guerra bastante distinta, digamos, por la dimensión que tiene y sobre todo porque estamos en la era de las redes. Y hoy la información que contamos, digamos, es bastante, es muy grande, es casi cotidiana, ¿verdad? No es que toda la información sea precisamente verdadera también, pero bueno, a partir de eso, lo que significa económicamente sí, un país entrar en guerra, mantener una guerra y los impactos que eso puede tener también en la economía, digamos, del país y la región. Entonces, antes de entrar en ese tema, Mateo, si podemos, nos vamos con un indicador. Vamos con el indicador de divisas. Dólar, euro, real, pesos, tendencias, perspectivas. MF Economía e Inversiones presenta
El comportamiento del mercado de divisas. El dólar cotiza hoy 6.820 en la compra, 6.870 en la venta. El real respecto del guaraní cotiza hoy 1.370 a la venta con un aumento de 10 puntos respecto del último. El peso argentino por su parte cotiza hoy en 30 a la compra y 40 a la venta. El euro por último se ofrece hoy en 7.900 en el mercado de divisas. Renato, toda guerra tiene un contexto, toda guerra tiene una historia que le precede. Y creo que esto no es la excepción en este conflicto que está pasando entre Rusia y Ucrania. Así es, Alfredo. Bueno, realmente cuando hablamos de un conflicto siempre es bueno saber de los antecedentes, ¿verdad? Y así como estábamos hablando al comienzo, todo esto después tiene un impacto económico o finalmente el desarrollo de un conflicto, hay que ponerlo en números, ¿verdad? Hay una máxima que es tan vieja como la guerra, como la historia misma, que los soldados marchan con el estómago, ¿verdad? En la historia, normalmente el ejército acapara todos los recursos de una nación, lógicamente tiene su ventaja estar ligado a él, ¿verdad? Ocurrió también en nuestra Guerra Grande, que es la Triple Alianza, donde la mayoría de los ciudadanos que se acercaban al ejército, más allá de la motivación de la defensa nacional, estaba estar cerca de la comida. Y en cuanto a lo que es en la guerra de Ucrania con Rusia, tenemos que hablar que esto no es un conflicto de larga data, ¿verdad? O sea, Ucrania en general es considerada por Rusia como un territorio histórico. De hecho, Kiev es conocida como casi la cuna de lo que sería la cultura rusa, aunque el Principado de Kiev. Asimismo, aunque finalmente el Rus y toda esa subconquista que hay en aquella época del siglo XII, XIII, XIV y XV hicieron que el territorio ucraniano pase de un lado a otro. De hecho, terminaría siendo conquistado y siendo un enclave turco hasta bien entrado el siglo XVIII. Se conocía como el Kanato de Crimea, porque Crimea es una península que sobresale hoy del territorio, bueno, hoy es territorio ruso, pero era territorio ucraniano, en el norte del Mar Negro. Como está en el medio de ese enorme curso de agua, lógicamente lo domina, así como en su momento en la entrada del Mediterráneo, y sigue siendo hoy un punto importante, está en manos de los ingleses lo que es justamente la península de Gibraltar. El que domina el mar hasta hoy, increíblemente, a pesar de que tenemos medios aéreos, sigue siendo el que domina la economía. Siempre el mundo intentó legislar en tanto a la guerra o en la paz sobre el dominio de las aguas, y bueno, hoy por hoy sigue siendo eso. Rusia va a terminar conquistando, el imperio ruso va a terminar conquistando Crimea hacia finales del siglo XVIII, y lógicamente se va a centrar en algo. Primero, en quitar las figuras jurídicas y también a la sociedad otomana o turca o incluso musulmana para rusificarla. Y ahí choca también con el idioma ucraniano, que ya existía hace un buen tiempo, que el imperio ruso en el siglo XIX va a declarar como inexistente, va a intentar rusificarlo. Hay una gran campaña de Rusia en eliminar todo tipo de vicio nacionalista ucraniano. Increíblemente, Ucrania va a sobrevivir a todo eso, va a formar parte, la mitad de Ucrania, lo que va más hacia el oeste o hacia Europa, del imperio austrohúngaro, y hacia el este va a ser lo que es el imperio ruso. Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa? Ucranianos en ambos bandos luchando entre ellos. Termina la Primera Guerra Mundial, cae el imperio ruso, sabemos toda la historia de los zares. ¿Qué pasa? Bueno, Ucrania... Pero Renato, porque siempre me acuerdo, cuando hablamos de los zares también está el mito de Moscú. ¿Qué quiero decir con el mito de Moscú? Y básicamente César, digamos, en ruso, había también siempre una ideología en recuperar esa identidad, que es Roma cae, Constantinopla cae, pero Moscú sigue en pie. Por lo tanto, hay una ideología, el patriarca de Moscú es el heredero también de San Pedro, la Iglesia Ortodoxa está unida a esta identidad, a este nuevo imperio, y es el que sobrevive, digamos, siguiendo este relato, digamos, también ideológico. Y dentro de eso, bueno, yo recuerdo siempre que cuando estudiábamos, cuando los zares quieren implementar esa ideología, el seminario de los popes, donde salían los zares, siempre estuvo en Kiev,
para, digamos, unir y mantener esa tradición. O sea, hay un vínculo enorme y cultural. Exacto. Y toda esa figura que hay detrás. De hecho, hoy es común en Rusia describir a Putin como un heredero de Stalin. O sea, se olvidaron de todo lo malo que pudo haber sido el régimen stalinista de la Unión Soviética, pero sí de ese pasado de gloria, de expansión territorial, incluso industrial, que en nuestro país no tuvo ajeno a eso. O sea, en su momento, durante el gobierno unipersonal, Alfredo Stroessner se intentó hacer toda una analogía de que el Partido Colorado, a través de la política de Oleari, más ya que Oleari tiene un gran mérito de haber rescatado la memoria histórica de nuestro país, pero también fue parte de esa estructura del gobierno de ligar que el gobierno Colorado era heredero del gobierno de los López porque supuestamente Francisco Solano López le había declarado heredero a Bernardino Caballero, entonces se hilaba esa gloria pasada con la gloria del Partido Colorado. O sea, es normal buscar esas analogías en el pasado. O sea, no, nuestro país no fue ajeno. De hecho, en plena guerra del Chaco, nosotros veníamos de casi 70 años de tragarnos la derrota contra la Triple Alianza, y una forma de levantar la moral fue, bueno, recordemos las grandes hazañas de la guerra del 70, entonces los regimientos de infantería y caballería van teniendo nombre de militares de esa guerra y de esas batallas, de manera de evocar la gloria pasada, ¿verdad? O sea, normalmente hace esas analogías con el pasado. Los metarrelatos que se Sí. usan para Que a nivel historia, de repente se toman sus licencias, ¿verdad? Pero fuera de eso, tiene un enorme valor en la sociedad. Yo no los critico, al contrario, creo que son necesarios en su momento. Y bueno, tanto Ucrania como Rusia seguramente tendrán sus razones para remontarse a un lado u otro. Ahora, Ucrania se basa en que ellos fueron los iniciadores del Imperio Ruso, como para decir que ellos deben ser una nación independiente. Y ya en plena era soviética, ¿qué pasa? Stalin tenía cierta animadversión hacia Ucrania, era de otra parcialidad, entonces estaban los burgueses que se resistían sí, y que tenían grandes colonias agrícolas. De hecho, hoy Ucrania produce el 10% del trigo y de la harina a nivel mundial. Tiene el 10%, algunas de las fuentes incluso lo van en un poco más, el 15%. Y es bueno, esa es la primera el gran resentimiento económico que estamos teniendo, una crisis alimentaria que va a ocurrir en África y en otros lugares, al igual que acá nos está impactando el precio de lo que va a ser de los fertilizantes, que Ucrania también es un gran productor. Y bueno, por otra parte tenemos Rusia, que requiere más carne para mantener su ejército. ¿Cómo va la carne ahí? No sé, ahora con todas las sanciones, ¿verdad? Pero es así, nosotros tanto en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial como país nos favoreció porque los países aliados necesitaban carne y nosotros teníamos una enorme cantidad, ¿verdad? Y volviendo a ese enlace, imagínate que en toda la era soviética de la antes de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania padece el Holodomor, un genocidio por base de la hambruna, donde en el régimen de Moscú requería la cantidad de grano y harina necesario para mantener a toda la Unión Soviética, pero no para volver a plantar. Y finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, lo ven al ejército alemán como libertadores. Sí, Stefan Bandera. Sí. De hecho, forman incluso unidades SS que eran destinadas solamente a la máxima expresión del nacionalismo alemán o al nazismo, ¿verdad? Finalmente, los nazis le hicieron lo mismo, le trasladaron más de 500.000 personas, le volvieron a obligar a plantar, entonces 4 millones de ucranianos van a formar parte del ejército ruso para derrotarlos. Y saltando un poquito, vamos a la era soviética. ¿Cuál es el primer desenlace que tenemos cuando Nikita Khrushchev asume en la década de los 60, a la muerte de Stalin, realmente a mitad de los 50, de la década 60, le otorga lo que ellos consideran la República Soviética de Crimea a la República Socialista de Ucrania. Un territorio que era considerado parte de la República Socialista Soviética Rusia. Le otorga a Khrushchev porque él era miembro del Partido Comunista Ucraniano, él había hecho toda su vida política en Ucrania y le otorga ese otorgamiento territorial. Es por eso que Rusia declara de que Crimea históricamente es Rusia. Claro, pero Nikita también nunca pensó que algún día se iban a separar. Jamás, él murió convencido de que Ucrania y Rusia eran una unidad, Ucrania, Bielorrusia y Rusia eran una identidad que compartían culturalmente, un lazo imposible de romper. De hecho, posterior a la disolución de la Unión Soviética, van a firmar un pacto entre la nueva Federación Rusa, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia, intentando formar un bloque económico parecido con lo que hoy es el Mercosur, ¿verdad? Era una contraposición a lo que ocurría al oeste de Europa, que era justamente la Unión Europea.
Y cuando hablamos de la Unión Europea empiezan los problemas nuevamente entre Ucrania y Rusia. Y ahí tenemos que hablar de lo que son los estados tapones. Si bien se disuelve la Unión Soviética y vamos a decir que es una victoria de la OTAN, se mantiene la idea de que no avancen coyunturalmente o políticamente los países de la OTAN en los territorios de la antigua Unión Soviética. Vemos que los países del Báltico, que en la época de la Segunda Guerra Mundial fueron estados tapones de Alemania, como Estonia, Lituania y Letonia, pasan a ser independientes, no se unen o no a la OTAN, pero están ahí. Pero en cambio Bulgaria, Rumania sí pasan a formar parte, Rumania no, pero Bulgaria sí de la OTAN, a pesar de haber sido una ex república socialista soviética. ¿Y cuál es realmente el drama? ¿Por qué Moscú no quiere que formen parte de la OTAN los países como Finlandia, Suecia y mismo Ucrania? Hay un principio que se llama de autodestrucción mutua. Tanto Estados Unidos como Rusia poseen suficiente armamento nuclear como para hacerse desaparecer del mapa. Si Rusia permite el establecimiento de misiles, como en su momento fue una crisis a comienzos del siglo XX del establecimiento de misiles norteamericanos en Turquía, ahora las relaciones turcas-estadounidenses se fueron deteriorando, entonces se quitaron. Entonces eso permitía que los misiles balísticos norteamericanos estén en Moscú en 15, 20 minutos. Si ponemos en Kiev, están en menos de 10. No hay posibilidad de que ningún sistema antimisiles ruso pueda evitar una ofensiva tan cercana a sus centros neurálgicos de poder, y Rusia tiene que tardar casi 2 horas con sus misiles continentales para llegar a Estados Unidos, de sobra para ser derribado. Por eso hubo una crisis de los misiles en Cuba. Cuando la Unión Soviética quiso poner misiles en Cuba, se estableció el bloqueo porque estaban a menos de 5 minutos de Miami y de Washington en la misma razón. O sea, el problema de la OTAN es quién pone los juguetes más grandes más cerca del otro. Es por eso que Rusia insiste en que ciertos países no lo entren. Hay que recordar que eso no es una cuestión nueva. En la guerra, antes de la guerra de la Triple Alianza, el nacimiento de Uruguay como una república independiente fue un acuerdo entre Argentina y Brasil de que existiría un país tapón en el medio, que sería Uruguay, porque ellos peleaban por el territorio que ambos reclamaban como suyo. Entonces, como digamos que es solución salomónica, vamos a crear una república en el medio, luego somos garantes de la independencia, nadie se mete ahí, entonces no nos chocamos. Paraguay también fue beneficiario, de alguna manera, si podemos llamarlo de esa manera, de esa teoría, de por qué Brasil no permitió que Argentina anexe todo el Chaco, por ejemplo, después de la Triple Alianza, porque en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, el 1 de mayo de 1865, Argentina quería todo el Chaco, a pesar que nunca tuvo derecho histórico por él. Y es Brasil, que había robado los documentos del Archivo Nacional después de la batalla de Piriegüí, que nos da los documentos para defendernos en Estados Unidos, en la Convención Arbitral, porque no deseaba tener a Argentina en su frontera de Mato Grosso. Entonces, prácticamente la necesidad de estados tapones entre dos potencias grandes siempre estuvo ahí. Claro, nosotros somos paraguayos, pero en ese momento para estas dos potencias éramos un tapón. De hecho, Paraguay siempre jugó al país pendular, ¿verdad? Cuando Argentina aprieta demasiado, nos vamos acercando a Brasil, y cuando Brasil aprieta demasiado, nos vamos a Argentina. Si nos aprietan los dos, ahí ocurre el problema, pero normalmente siempre quieren nuestros favores, ¿verdad? La diplomacia paraguaya normalmente se centra en eso, en poder estar teniendo las mejores ventajas de uno u otro lado sin perder por eso soberanía, ¿verdad? No, yo creo que Renato lo que vos decís es muy importante porque nosotros estamos tratando de hacer un análisis militar. Obviamente acá no entra en cuestión de que, por supuesto que de la caída del muro y de la caída de los estados socialistas hubo mucho más integración hacia la Unión Europea. Los nuevos jóvenes anhelan una vida quizás mucho más occidental, eso se fue reflejando en las últimas elecciones, pero eso tampoco quita, digamos, de repente hacer un análisis más crítico. De repente este es el malo, este es el bueno. Eso es de repente un análisis bastante, digamos, simplista, ¿verdad? Y de hecho me río porque cuando el Papa dijo hace 2-3 semanas, lo que pasa es que la OTAN le provocó a Putin y Occidente también es culpa. Y ahí la cultura de la cancelación, y el Papa, ¿por qué dice eso? Y claro, políticamente no es correcto, pero es cierto. Y en cuestiones de Estado, cuando se habla de seguridad nacional, no hay ni buenos ni malos, ¿verdad? Yo creo que entrar en esa discusión es netamente retórica, ¿verdad? O sea, al no ser nosotros un Estado parte y víctimas directas
creo que como gente que mira la gradería debería mantenernos lo más neutral, ¿cierto? Hoy nosotros como país sentimos en el costo del combustible, sentimos también en el costo de los commodities, entonces uno dice, una de dos, o que gane ya una buena vez por toda Rusia, o que lleguen a la paz, ¿verdad? Pero el problema es el siguiente, Ucrania no se preparó para ganar esta guerra en el término militar, se preparó para forzar una negociación. Y Rusia, en cambio, tiene el rol de país atacante, en este caso, en defensa de dos repúblicas, que son dos territorios ucranianos que deciden federarse a Rusia. Pero yo creo que más allá de defender ellos, es defender una franja territorial de tapón, viendo que Ucrania sí se iba a terminar uniendo a la OTAN, o al menos la Comunidad Europea. Entonces, mantener dos estados en el medio, ¿verdad? Es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, había pactado con Rusia para partir Polonia por la mitad, de que ninguno de los dos países termine con una frontera en el medio. Y estas dos repúblicas van a terminar federándose a Rusia posiblemente, con el mismo efecto, ¿verdad? Cada vez alejar lo más posible a los europeos del territorio ruso. Y ahí quizás recordar desde el punto de vista económico lo que vos decís, Renato, también creo importante, porque cuando uno hace un análisis económico de Rusia, hay que recordar que el Mar Negro es el único mar caliente que tiene Rusia. Todo lo que es el mar Ártico, o el puerto, por ejemplo, de Vladivostok, que está al norte, o el puerto incluso mismo de San Petersburgo, puertos comerciales importantes, tienen el problema del hielo. Por lo tanto, si bien Rusia tiene salida en el Mar Negro, claramente Crimea, aparte de ser un lugar que era el lugar de playa de los zares, hay una tradición, como decía, enorme. Estar en Crimea es manejar, digamos, ese gran conjunto de agua, digamos, ¿no? Ese tráfico ahí. Y vamos a traspolar lo que fue la guerra del Chaco. Si bien, sin entrar a tallar toda la cuestión del límite y de nuestros derechos totalmente reconocidos por lo que es la colonia, Bolivia tenía la necesidad de recuperar una salida al mar tras la pérdida en la guerra contra Chile, unido a Perú, había perdido su litoral marítimo. Si bien Bolivia para 1902 ya tenía una salida al mar en el río Paraguay, en lo que es Puerto Suárez, muy arriba de Bahía Negra, estaba bastante lejos del camino que unía a las poblaciones bolivianas en el Chaco. Se hacía por Roboré a Villamonte a Vallivian, y avanzaba por ese lado, ¿verdad? Pero Bolivia, por ejemplo, tenía un puerto sobre el mar, poco nada se señala, ese puerto ya lo tenía de 1902, lo sigue manteniendo ahora. Bolivia es un subsidiario, por lo menos en 8 kilómetros de la ribera del río Paraguay, en una guerra que tuvo con Brasil en 1902. Pero la necesidad de contar con mayor tráfico fluvial, o más cercano, 800 kilómetros río arriba, los animó a querer obtener todo el río, ¿verdad? Lógicamente, nosotros no estábamos dispuestos ya en aquel momento a ceder nuestra integridad territorial igual que hoy. Imagínate que el Chaco hoy produce en lo que es ganado y granos más de lo que gana Bolivia en petróleo. O sea, pudimos haber no tenido petróleo, pero sí tenemos la posibilidad económicamente en nuestras exportaciones de carne y grano en ganarles a las exportaciones de petróleo boliviano. Pero fue justamente un control del río. La Triple Alianza también. El miedo paraguayo de que un gobierno uruguayo sea pro-brasilero o Brasil vuelva a anexar a Uruguay, fue justamente el control de la boca del río La Plata. Si tus dos países, como voy a decir, que te aprietan, controlan la entrada del río La Plata, lógicamente terminaban ahogándonos y íbamos a tener que ceder, ¿verdad? Y es el problema de lo que hoy busca Ucrania, por eso la guerra se hace larga. Busca hacerle que económicamente sea inviable la guerra para Rusia, tanto en costos de vidas humanas, tanto en el costo de pérdida de material de guerra, y ni que decir en lo que es en la consumición, ¿verdad? En consumo en el sentido de que lo que cuesta mantener un ejército en pie. O sea, se habla de 200.000 soldados rusos de todas las armas. Ahí mete armeros, mecánicos, tripulaciones de tanques. Los tanques rusos normalmente tienen una tripulación de 3 personas. Tres están adentro. 3 están adentro. Se calcula que 2.000 tanques rusos participaron. O sea, ahí ya tenemos 60.000 de esos 200.000 soldados dentro de los tanques. Tener los blindados, que serían como vehículos blindados, no tanques propiamente dicho, pero que sirven para transportar personal. Nuevamente unos 100.000 tripulantes ahí, si no un poco más. Y bueno, después los soldados propiamente dicho, ¿verdad? Todos ellos comen.
el cálculo se hace, normalmente comen 500 gramos de carne y 500 gramos de cereales. Estamos hablando básicamente en un costo de $5 por persona, por 200.000, estamos hablando ya de un número interesante. Si no hago mal el cálculo, sería $100.000, un poco más, $1 millón. Vamos a hacer $1 millón diarios. $1 millón diarios solamente en lo que es comida. O sea, tenerle a un ejército en pie de guerra, que ya lo tenía desde el comienzo del año 2022, le costaba a Rusia $1 millón solamente en lo que es comida. Todavía no le cargamos combustible al tanque, todavía no le cargamos combustible al helicóptero. Hoy estamos a mayo, estamos hablando de más de 150 días. O sea, $1 millón por ciento, ¿en cuánto nos sale? 150 millones de dólares, netamente en comida. Todavía no hablamos de combustible. Cada tanque tiene todavía no hablamos de municiones, Claro, municiones, misiles. O sea, el costo para Rusia de $150 millones son $150 millones que no puede utilizar en otra cosa. En infraestructura, en comprar carne, comprar granos, otro lado. Y la guerra aún no termina. Lógicamente esos costos también se transfieren a Ucrania. O sea, Ucrania también tiene un número, se calcula que su ejército profesional no superaba los 100.000. Y bueno, después vienen los reservistas, ¿verdad? Se presume que los reservistas normalmente son apoyados por las familias, entonces no entra tanto en el costo, ¿verdad? Pero al punto que Rusia llegó a contratar mercenarios árabes de Rusia. ¿Por qué? Porque les salía más barato, comen de otra manera, se quejan de otra manera y de morir en combate no suman a las bajas propias. No es lo mismo que muera un mercenario de un país que no conocemos, que muera de a poco gente que viene de Moscú, vienen de otros países, de otras ciudades importantes de Rusia, porque ahí sí se siente el impacto. No te digo que todo el ejército ruso es mercenario, pero sí están probando alternativas para cubrir la cantidad de bajas. Y bueno, hablando de bajas, imposible hoy en pleno ejercicio o en pleno ejecución de la guerra tenerla precisa. No, y ahí está la guerra de los medios. Los medios siempre de un lado van a tirar a ¿por qué? Porque decían, por ejemplo, no sé si me equivoco, pero el ejército ruso está más bien conectado y usa más bien Telegram. Por lo tanto, está medio controlada las noticias que ellos pueden ver. Pero bueno, muchas cosas se filtran y claro, si vos estás tirando propaganda para bajar la moral de un lado y termina haciendo efecto, ¿no? Bueno, tampoco fue nuevo eso. En la guerra del Chaco, uno de los jefes de una de las unidades paraguayas que participó en el asalto del 9 de septiembre, la primera vez que asaltábamos Boquerón en 1932, había anunciado al mediodía de que Boquerón había sido tomado. En Asunción se publicó en todos los diarios, Boquerón cayó. Boquerón recién cayó el 29. Cuando al día siguiente se dieron cuenta del blef que fue eso, entonces se empezó a publicar en los diarios, que era controlado por el gobierno, lógicamente, digan que se está peleando en los alrededores de Boquerón, que no vamos a decir que no se capturó. De hecho, la batalla de Boquerón, si bien una batalla en lo moral recontra importante, fue una victoria pírrica, casi 2.000 bajas paraguayas de 10.000 soldados que participaron, contra unos 2.500, 3.000 soldados bolivianos que tuvieron 1.000 bajas, ¿verdad? Pero lógicamente la prensa jugaba con eso. Lo mismo ocurría con los derribos de los aviones. Cuando Paraguay derriba al mejor piloto boliviano, que era Rafael Pavón, se anuncia como bombo de platillos, y Bolivia dice que no, cayó por un defecto mecánico y que antes de caer había derribado con un avión más paraguayo, sumando 3. El tipo derribó solamente un avión. El segundo avión que derribó presumiblemente es un avión boliviano, porque no existía la marca del avión que dice derribar, y bueno, lógicamente lo mandaron a otro sector del frente para no cubrir esa. Dicen que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Y eso hoy con la tecnología es peor. Y ahí vamos a trasladarnos un poquito a lo que fue la guerra del Donbass. Pero espera, ahí vamos a hacer una pequeña pausa, sí, Renato, y vamos a entrar un poco en justamente las estrategias, digamos. Vamos a empezar en 2014. Podemos decir que en 2014 ya hubo una cierta, un primer movimiento, digamos así, militar, y para llegar un poco a las estrategias militares y poder ponerle más número a todo lo que estamos hablando. 13:32 minutos, estamos con el cambio de horario. Yo 12:30 ya vine listo, pero bueno, me olvidé que hoy cambiamos el horario.
Así que, bueno, le estamos comentando a la audiencia, está con nosotros Renato Angulo. Renato es abogado, historiador también, especializado en historia militar. Cuenta con un par de libros, sobre todo los conflictos bélicos de la Guerra del Chaco, la Guerra de la Triple Alianza. Y es una persona que da gusto debatir y discutir porque sabe de historia y tiene bastantes datos. Pero antes de seguir con Renato, que estamos hablando el impacto y lo que significa una economía de guerra, Mateus, quiero ir contigo porque vos tenés... Sí, hay datos muy representativos, Renato, Alfredo y Horacio, de que el gasto militar mundial supera a los 2 billones de dólares y por primera vez en la historia. Decimos también en ese sentido que el gasto militar mundial, representado como el porcentaje del PIB, alcanzó un 2,2% en el 2021. Entonces, de todo lo que la economía global produce en bienes y servicios, el 2,2% de eso se destina a la producción de armamentos o a la producción de materiales bélicos. Y de repente ahí es, Alfredo, donde muchas veces nosotros, cuando pensamos en el PIB, como economistas te digo, no dimensionamos ese componente tan importante, que en Paraguay no lo es, pero en otros países sí es un componente muy importante dentro del cálculo. ¿Y cuáles son los datos de composición del gasto? Por ejemplo, Rusia incrementó su presupuesto militar en el periodo del 2021 en un 2,9% respecto al 2020. ¿Y cuál fue su gasto total? 651.000 millones de dólares. En ese orden de cosas, Alfredo... Prácticamente un poco más que sus reservas. Sí. Sus reservas eran de 640.000 millones de dólares. Y acá hablamos de 651.000 millones de dólares. Entonces también es muy válido señalar que las 5 principales o los 5 países que más invierten o gastan en inversiones en inversiones de armamentos y otras cuestiones representan el 62% del gasto mundial bajo ese concepto. Y bueno, ahí están Estados Unidos, China, India, Rusia y Reino Unido, que los 5 aportan, como bien dije, el 62% de todo el gasto mundial, Alfredo, de materiales bélicos. Muchas gracias, Mateo. Y así es. Y de hecho, tenemos... Alemania aumentó 100.000 millones en el mes de marzo su presupuesto. Y hay un dicho que dice, las veces que Alemania se rearmó, entró en guerra. Y cuando los alemanes entran en guerra, ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa. Bueno, es increíble que en este conflicto europeo, yo creo que es todavía simbólico hablar de que es solamente una guerra entre Ucrania y Rusia cuando vemos que casi toda Europa está o ayudando con material bélico o con dinero, ni que decir Estados Unidos, que ahora aprobó también un crédito importante. Entonces ya podemos hablar abiertamente de una guerra entre la OTAN y Rusia, porque si Ucrania peleaba con sus propios medios, no te digo que tal vez no llegase a esta cantidad de meses de la batalla, ¿verdad? Hasta estamos por el tercer mes. Entonces yo creo que si bien hay una participación no directa, pero sí indirecta de los demás países, sabemos que le han entregado aviones, combates, tanques, y Alemania tuvo que desempolvar sus viejos tanques Leopard de la década del 60 y 70 también para empezar a ponerlo en línea de batalla. Y bueno, años, casi décadas de haber renunciado a su armamentismo Alemania, hoy por hoy podemos ver que lo sorprende Europa del Este por primera vez en mayor ventaja en lo que es tecnología, ¿verdad? Y hablando del PIB, Ucrania, por ejemplo, en el 2014 fue la primera guerra del Donbass. El Donbass es una provincia que se declaró república, que hoy sigue siendo el principal motivo, al igual que el Donbass. Y sí, para la audiencia, sí, la región del Donbass está prácticamente pegada a la frontera rusa. Sí, es frontera con Rusia y es un subsidiario o está alrededor del río Don, que es finalmente un río importante porque por ahí pasa todo el carbón de Ucrania. Prácticamente la producción de carbón está situada, porque las minas de carbón y metales están juntamente en estas dos repúblicas, ¿verdad? No incluso la parte de grano, sino la parte de carbón, que sabemos que sigue siendo un material
en cuanto a energético o con consumo energético muy grande, más en Europa, ¿verdad? Sabemos que las plantas de energía todavía muchos dependen del carbón. Sí. Entonces, controlar eso, aparte de controlar el gas, ya Rusia en el 2014 y 2005 le había cerrado la canilla a Ucrania por el gas, que derivó en un acuerdo de que, bueno, yo te subo el precio, pero no al precio del mercado, a otro precio, y me permití seguir mandando gas ruso a Hungría, Polonia, Rumania, ¿verdad? O sea, siempre hay una cuestión económica que deriva en una guerra, ¿verdad? Ahí no ocurrió por una cuestión de que llegaron a un acuerdo, y en el 2014, cuando en Ucrania decide no adherirse... Perdón, para volver, Renato, 2014 está la famosa anexión a Crimea. Anexión. Y si yo mal no recuerdo, prácticamente la marina rusa y la marina ucraniana, ambos estaban ahí en ese... Sí. O sea, ellos compartían amistad, Y identidad. tenían un puerto, al igual que tiene Inglaterra en Gibraltar, tenía Rusia un puerto ahí, que era la base de la flota del Mar Negro, justamente por el predominio. Es normal tener ciertas bases, así como en su momento también Estados Unidos estaba en control del canal de Panamá. O sea, siempre las grandes potencias buscan dominar los cauces, ¿verdad? O los cruces estratégicos. En el 2014 es efecto del Euromaidán, que le llaman en Ucrania, donde se hizo un referéndum importante para poder unirse a la Unión Europea. Abandonar a Rusia de esa sociedad que tenía con Bielorrusia y Kazajistán para unirse a la Comunidad Europea, situación que Rusia nunca vio con buenos ojos, ¿verdad? Porque de ahí a un paso a la OTAN o de ahí a otras concesiones era cercana. Y finalmente el gobierno ucraniano, que fue acusado y hasta ahora sigue acusado de enormes casos de corrupción, había pedido algo así como 600 millones de euros como moneda de cambio para unir a la Comunidad Europea. Supuestamente después lo aumentó. Bueno, definitivamente en Ucrania decide rechazar el acuerdo con la Unión Europea y genera una gran crisis en Ucrania de protestas a comienzo del 2014 que buscaban los ucranianos unirse a Europa. Entre tanto, aprovechando esto, Donbass, Lugansk y Crimea buscan el apoyo ruso para unirse. Y Rusia, aprovechando que culturalmente eran idénticos a los ucranianos en ese sector, prácticamente ocupa Crimea sin ningún combate. Las tropas rusas levantaron las vallas de seguridad de su base naval y entraron y ocuparon toda la provincia de Crimea. Si bien la comunidad internacional no la reconoce, de hecho es hoy un territorio ruso. Y el Donbass y Lugansk se levantaron en armas, decidieron independizarse y Ucrania reacciona, lógicamente, manda al ejército de línea o al ejército profesional para tomarlo y es derrotada. Y vamos a hablar que en el 2014 era la guerra del futuro, que hoy es la guerra del presente. O sea, la tecnología tuvo un enorme impacto. Entra a tallar en tenor el rastreo de tropas a través de los teléfonos móviles. O sea, los separatistas rusos o prorrusos podían a través de elementos de tecnología rusa detectar dónde estaban los francotiradores ucranianos gracias a las emisiones de sus teléfonos móviles. De esa manera podías saber si en tal repetidora hay tantas repeticiones de señal, podías saber si estabas frente a un batallón, o sea, 500 soldados, un regimiento, 2000 soldados o una división. O sea, la tecnología empezó a tener un mayor impacto. También aparecen por primera vez los drones de combate, ¿sí? Ya fueron utilizados en la guerra de Irak, etcétera. Por primera vez los drones empiezan a tener un mayor impacto no solamente en el reconocimiento a la artillería, sino empiezan a haber cuestiones ofensivas. Hoy por hoy, en la guerra actual, Ucrania, los mayores éxitos de su aviación no lo lograron sus aviones ni MiG-29 famosos, ni los Sukhoi 25, sino los drones turcos, un dron que tiene un precio bastante accesible. Era un dron turco que su costo no ronda los 6 millones de dólares, está en 5 normalmente. En 7 también se le suele vender afuera el Bayraktar en turco, que ya fue utilizado por Armenia y Kazajistán en la guerra del Nagorno-Karabaj en pleno 2020, donde estos pequeños aviones no tripulados que se manejan como aquellos que jugamos Flight Simulator en la computadora o los simuladores de vuelo. Acá Horacio, sí, fanático. Vos lo manejabas directo desde allá, de la comodidad de tu base, y van con bombas, igual que los Predator norteamericanos, y van incluso con misiles guiados. Y bueno, sin exponer a un tripulante, que entrenar a un piloto de combate sale entre $40,000 a $120,000 en lo que es combustible para el avión, en profesores.
acá vos tenés que entrenar a alguien netamente en el vuelo simulador. Los drones no consumen combustible jet, que está más o menos el litro a $3 el litro, incluso un poco más, contra aviones que se mueven a hélice, porque los drones se mueven a hélice, que consumen combustible normal. Y como usan mucho la térmica o el aire caliente para poder planear, porque tiene una superficie alar importante, un jet no puede estar en vuelo más de 1 hora, normalmente sin tanque de combustible externo, y hasta 3 en el mejor escenario con tanque de combustible externo. Estamos hablando de 3.000 litros de combustible jet por $3. ¿Cuánto me sale? ¿Me sale $9.000? No, 90.000. $90.000 moverlo. Bueno, y contra combustible normal, el combustible no entra más de 290.000, ¿verdad? 9.000. 9.000, bueno, $9.000 la hora de vuelo. 3.000. Por 3, y $9.000 te sale mover un jet de combate, y normalmente vos moves 20 jets. O sea, cada vez que salen en combate, estamos hablando 20 por 9.000, son $180.000, cuesta ponerlos en vuelo. Y eso por 1 hora. Eso por 1 hora. Los drones consumen infinitamente menor. Aviones aéreos planean con las térmicas y tienen la misma capacidad. Al tener bombas guiadas o misiles guiados, detectan el objetivo con cámaras de precisión que un ojo humano jamás llegaría, se lanzan en picada, tiran las bombas, desaparecen. Sí. Y si son derribados, perdiste $5 millones en un dron, no perdiste un piloto que te costó muchísimo entrenarlo, contra un MiG-29 que hoy ronda lo que tiene Ucrania. O sea, Ucrania, si pierde un MiG-29, pierde $25 millones en un avión, sin contar el piloto, que volver a entrenar a uno cuesta esa misma plata. Y la vida humana que no tiene precio. Que no tiene precio, lógicamente. En este tema de análisis militar cuesta hablar. Uno habla de 3.000 bajas y sabemos que cuando hablamos de una familia, la muerte de una es 100% de baja. O sea, es la totalidad en familia. Cuando hablamos a nivel estados, lastimosamente se diluye ese costo y el rostro de la guerra, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, y un Sukhoi 25, que es un avión de ataque ruso, tanto lo usa Rusia como Ucrania, hoy ronda los $11 millones. Perú, por ejemplo, lo tiene, un avión bastante polivalente, es la respuesta rusa al A-10 norteamericano de ataque, cuesta $11 millones, y bueno, en Rusia ha perdido 20 de ellos, estamos hablando de $220 millones en pérdidas solamente materiales ahí, y Ucrania ha perdido un número similar. Con la correspondiente pérdida posiblemente de las tripulaciones. Normalmente el avión de ataque ataca sobre posición enemiga al eyectarse, o sea, si es que sobrevivió al misilazo, normalmente cae en manos enemigas. Claro, porque caíste en territorio. En territorio enemigo. Y ahí vamos a hablar un poco de los misiles. Ucrania jugó en el Donbass a una guerra igual contra los separatistas rusas, lanzó sus tanques, que eran los T-64 prácticamente fabricados en la era soviética ahí en Ucrania, modernizados posteriormente a estándares modernos de blindaje, etcétera. Al igual que los T-72, son tanques que rondan entre $1,5 millones, $2 millones. Y los separatistas rusos aprovecharon las técnicas de infantería y dispararon sus misiles Estrela, que son misiles antitanque y misiles antiaéreos, que tienen un costo de $50.000. O sea, con una munición, una bazooka de $50.000, rompían tanques o destruían tanques de $2 millones. O sea, pero ahí, pregunta quizás medio tonta, Renato, pero los tanques no son blindados justamente. Bueno, al respuesta a los distintos misiles antitanques, tanto los TOW ingleses, los Stinger norteamericanos, incluso los israelíes, Rusia creó el T-90, el tanque T-90 ya hacia finales de la era soviética y principios ya de la era rusa, que tiene un blindaje enorme, creo que llega incluso a los 20 centímetros de metal en la parte frontal. No existe un misil hoy que pueda atravesar esa parte frontal, pero apareció un hermoso misil norteamericano que se llama el Javelin o Jabalina. Y es el que sale en las redes. El que sale en las redes. Tiene un costo de $280.000 en lanzador. El lanzador es una computadora que tiene un telémetro, que vos apuntás el objetivo, lo marcás con un láser, y el misil tiene un costo de $170.000. El misil es guiado. O sea, él va a ir donde vos marcaste el láser. Esa información pasa al misil por el aparato que tiene y vos tenés que tirarlo. Vos podés tener el lanzador o la cámara que marca no necesariamente pegado al misil. Entonces el apuntador puede estar oculto y el tirador necesariamente no tiene que estar enfrente al tanque. Puede estar detrás de un edificio, puede estar detrás de una loma. Y el misil tiene una particularidad, va para arriba 30, 100 metros y cae directamente en la torreta del tanque. O sea, en la parte de la cabeza, donde está el cañón,
donde están los tripulantes. Claro, y ahí no está el blindado fuerte. No está el blindaje normalmente ahí no supera los 5 centímetros. Y ponerle más peso ahí implicaría que el tanque pese casi 80 toneladas de las 40 y 60 que pesan. Lógicamente consume más motor, más combustible. ¿Y cuál fue la solución rusa? Le pusieron unas rejillas. Por eso vimos varios tanques que parecían que tenían un arbolito de Navidad o un coso de chipa arriba que era metal. Normalmente las bazucas anteriores al Javelin o los misiles anteriores al Javelin, con estos pequeños ingeniosos locales de poner una rejilla adelante, explotaban contra la reja y no explotaban contra el blindaje. Entonces te salvas así. De hecho, los Abrams Yankee en Irak usaron muchísimo en ese tipo de maniobra, de ponerle un hierro adelante. Los norteamericanos se dieron cuenta de eso, entonces hacen que la carga de Javelin tengan 2 municiones. O se llaman carga en tándem. Explota una primera sobre la reja o sobre el blindaje reactivo y inmediatamente detrás viene otra carga que rompe el blindaje por arriba. Pero ahí eso que estás comentando, Renato, me parece muy importante porque básicamente podemos decir que de 2014 hasta el 24 de febrero que empieza la invasión rusa, Ucrania se nutrió, digamos, de armamentos y de una estrategia distinta a esa del El 2014. 2% de su PIB, que en el 2021 fue de 195 mil millones de dólares en Ucrania. Nuestros 40.000, o sea, 80, 100, sí. Imagínate, el 2% y el 2.5% fue destinado desde el 2014, cuando perdieron en el Donbass, en adquisición en la parte militar, o fue destinado para la reforma militar. Desde el 2015 contaron con el apoyo norteamericano que siempre vio posible la invasión de Ucrania de Estados Unidos. Y que de nuevo, toda esa información Rusia lo manejaba. Lo manejaba. De hecho, yo creo, y comparto la opinión de varios analistas militares, de por qué Rusia hoy mandó o ha mandado en los primeros 2 meses a los tanques T-72. O sea, estamos hablando modelo 1970. Si bien los tanques de Afganistán. Los tanques de Afganistán, si bien le pusieron los telémetros o el Garmin, usan los rusos, ¿verdad? Que son tecnologías civiles para suplantar la falta tal vez de elementos tecnológicos ahí. Pero mandaron los tanques que estaban almacenados, los T-72, que si bien formando de la primera línea son tanques antiguos, perdió 600 de esos tanques. Al costo de $1,5 millones cada uno, esos 600 tanques T-72 hoy representan $1.200 millones en pérdida, contra lo que eran misiles de $170,000 cada uno. Por eso es que los ucranianos pueden tirar 3 misiles, $300,000, $400,000, y le sigue saliendo el mismo costo o en costo-beneficio más barato que tener un tanque para hacerle de tete a tete o de igual a igual a Rusia. O sea, ellos prefirieron a la tecnología, que en costo es más barato, en contra de lo que sería tener un ejército más vistoso, ¿verdad? Tener los tanques propiamente dicho, que la infantería. Es cierto, la infantería con misiles no gana la guerra, la retrasa, te obliga al atacante a ponerla en una posición de tener que negociar, pero vos no te vas a ir con Javelin a tomar Moscú, porque lógicamente es un arma defensiva. Si bien puede ser usada en forma... Más una táctica de guerrilla puede ser. Sí, son tácticas de guerrilla. De hecho, el uso de drones, de bosque o de aviones que siguen aterrizando en calles y no más en pista, porque todas las pistas ucranianas fueron bombardeadas, sigue siendo una guerra de guerrilla aérea. O sea, es una guerra de guerrilla que permite a Ucrania tener a raya al ejército ruso. Hoy en el Donbass no ha avanzado más allá de las posiciones que han tenido en el 2014, en Lugansk un poquito más. Entonces, como vimos, el costo para Rusia, tanto en comida, combustible, petróleo y armas, sigue siendo enorme. Y uno tiene una billetera, por más que sea grande, es finita. O sea, más tarde o más temprano, el déficit económico va a obligar a Ucrania a decir, chicos, hasta acá llegamos. Ya no hay comida, ya no hay balas, ya no hay forma de conseguir, siempre y cuando la OTAN no deje de enviar los suministros. Y Rusia también va a decir, hasta acá llegamos. Ya no podemos gastar sin que efectivamente perdamos nuestra capacidad después de defendernos de un eventual ataque de la OTAN. O sea, Rusia ha reservado sus tanques modernos como el Armata, que sale hoy $7 millones, los T-90, que salen $4 millones, y otros aviones como el P-50, que son aviones de superioridad aérea, eventualmente para un conflicto mayor. Y ha mandado lo que tenía en reserva o ha mandado lo que tenía, digamos que almacenado, para intentar ganar esta guerra. ¿Son malos vehículos? No, no son malos. Tal vez la táctica sea mala, o mejor dicho, la táctica ucraniana es buena. O sea, hoy prácticamente vemos un remake de lo que le ocurrió a Rusia en Chechenia
en Grozny, donde exprofeso los chechenos dejaron entrar a los rusos a la ciudad. Y bueno, normalmente, ¿qué pasa? En un tanque no puede maniobrar entre las calles, no puede apuntar muy arriba a los edificios porque el alza del cañón no supera los 30 grados. Entonces te rompen al tanque de adelante, le rompen al tanque de atrás, los 20 de la columna se quedan en el medio y ahí puedes destruirlo con bombas Molotov. Siempre y cuando el fuego caiga en el tubo de ventilación del combustible, o sea, del motor, van reventando. Y ahí podemos decir, Renato, que hubo, para ir cerrando, porque nos queda pocos minutos, un poco lo que se habla, ¿verdad? Desde el punto de vista militar, hubo un cambio de estrategia. Quizá al inicio se pensaba, o Putin o el gobierno ruso pensaba que con la invasión y el primer golpe rodeando Kiev iba a haber una rendición, iba a haber un acuerdo de paz obligado. No obstante, digamos, hoy Rusia, por lo que estábamos, digamos, leyendo nomás, aparte de asegurar el Donbass, el tomar Mariupol, tomar el control de toda esa zona del Mar Negro, y de hecho leía en un periódico, en el Bloomberg, el periódico económico, decía que básicamente el problema también de Crimea es que Crimea no tiene agua dulce, necesita llegar a un acceso, digamos, al río, y creo que la ciudad más cercana es esta Kherson, no sé cómo se pronuncia. Kherson, sí. Por lo tanto, hay un cambio de estrategia radical, podemos decir, ¿no? Sí, de hecho, la estrategia hoy de Rusia ya abandonó la idea de que mantiene tropas para mantener el asedio a fin de que no abandonen los soldados ucranianos que rodean Kiev para defender al Donbass. Hoy está sufriendo una contraofensiva en el Donbass y en el Lugansk que tienen que intentar mantener a raya. Y hoy hoy Rusia es el que está sufriendo los ataques. Hoy está sufriendo los ataques y bueno, como hablamos, las bajas es imposible saberlo. Hoy se calcula que en blindados de combates que no son propiamente tanques, son 900 blindados de infantería a un costo de $450 millones, 800 tanques perdidos, ¿cierto? Ahí, no solo cuántos tanques tenemos. Tanques propiamente dicho, tenemos 14 tanques Stuart M3 de la Segunda Guerra Mundial, que fueron remotorizados con motores Scania para que sea más barato el combustible, una ingeniería bastante buena, al igual que tenemos 3 tanques en Sherman de la Segunda Guerra Mundial repotenciados por Argentina, también con un motor francés a combustible, ¿verdad? Entonces podemos sumar 17 tanques, sin contar los blindados de ataque, que son los Cascabel y Urutú, que se hicieron presentes en los golpes de Estado, intentos de golpes de Estado nuestros, ¿verdad? O sea, estamos ahí entre los 40 unidades blindadas y tanques propiamente dicho 17. Bueno, y Rusia ha perdido en tripulaciones de tanques más de 35.000 bajas. O sea, 35.000 soldados de los casi 150.000 hombres que perdió Rusia, entre muertos y heridos, 35.000 son tanquistas o de vehículos blindados. O sea, estamos hablando... Los perros no quieren ser tanquistas, ¿ves? ¿Y qué pasa? El tanque ruso tiene un hermoso diseño en que el cargador de las municiones es automático, un pequeño robocito, solamente que las municiones rodea a los 3 tripulantes. O sea, le pegan la torreta y explotan las casi 20 a 30 cargas de municiones, por eso que vuela la torreta y cae al otro lado. O sea, un misil en la torreta es necesariamente la muerte de todos los tripulantes adentro, de una falla del diseño. Cierto, Rusia dijo 3 tripulantes contra los 4 o 5 que tienen los tanques occidentales, menos boca, menos entrenamiento, pero explota y prácticamente no queda sobreviviente. Y en aviones ha perdido 50 aviones, sin contar helicópteros, solamente en aviones a un costo de $1.100 millones. O sea, si en tanques sumamos y vehículos blindados y aviones, estamos hablando básicamente de un costo o una pérdida total de $2.800 millones para Rusia, hoy en materiales pesados, por llamarlo de una manera. Sí, solamente lo que sería digamos, el armamento, de ahí, si le sumamos munición, sumamos helicópteros, sumamos piezas de artillería, yo creo que el número se dispara fácilmente a $6.000 millones, sin contar lo que ya hicimos el cálculo de la comida. Y eso es el costo de la guerra, que, bueno, hay que ver si es que las reservas rusas están lo suficientemente robustas para seguir aguantando un mes más. Muchísimas gracias, estuvimos hoy con... Muy interesante. Muy interesante, sí. Surgen obviamente muchísimas preguntas, también repasando un poco la historia, ¿verdad? Es válido mencionar, Alfredo, y al doctor también, que en base a este escenario, el FMI redujo la previsión de crecimiento global de un 4,4 proyectado el año pasado a un 3,6.
en este año de la economía global. Y bueno, ¿y por qué esta reducción en el crecimiento? Bueno, y está fuertemente afectado por toda la cadena de suministro dentro del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Entonces hay también como ciertas pérdidas que no se pueden cuantificar directamente, pero que nos terminan afectando a todos los países. Y totalmente, Mateo, por eso, haciendo un paralelo nomás, si vos vivís en un barrio inseguro, prácticamente el costo que vos tenés que hacer de muralla, cámaras, guardias, y querés transportarte, tenés que transportar tus bienes a través de blindados, en lugares donde, entre comillas, hay seguridad, todos esos costos se disminuyen. Sí. O sea, el costo de transacción ser menor permite que la asignación de recursos sea más eficiente. Y acá lo que estamos viendo es, como decía Renato, no es una guerra solamente Rusia-Ucrania, sino ya estamos viendo distintas regiones, cómo se están militarizando, cómo en cierta manera esto está llegando a una polarización. Japón se está militarizando porque tiene conflictos también por unas islas del norte, la isla Sakarina, etcétera. Pero lo que vemos nomás es que si todos empiezan a volver a armarse, es un costo de oportunidad enorme porque significa fondos destinados a este tipo. Que no se invierte en otra cosa. En otras cosas que, Sí. por lo general, ahí quiero cerrar el programa con esa frase muy famosa alemana, no sé si conoces, Renato, Wandel durch Handel. Cambiar, digamos, a tu adversario a través del comercio. Es decir, si creamos lazos comerciales muy estrechos, es muy difícil que ese otro país pueda romper los tratados, y es más, probablemente nos asemejemos, porque cada vez vamos intercambiando más y eso culturalmente nos va uniendo. Sin embargo, una política que ha sido implementada por Alemania, la Alemania de las dos cabezas ya de la Guerra Fría, cayó. Ese paradigma cayó. Y esto obliga justamente a, como te decía, a que todo el mundo empiece a rearmarse, los costos de transacción empiezan a subir, el sistema financiero ya no es el mismo, Paraguay no puede ya pagar por los fertilizantes, el pago de la carne que envía también se volvió más complejo, Totalmente. todo se vuelve más costoso, Totalmente. y eso obviamente termina repercutiendo crecimiento económico y por ende en un mayor bienestar. Le agradecemos al doctor Renato por la participación el día de hoy y también le recordamos a la gente, Alfredo, que nos puede escuchar de forma diferida a través de nuestro podcast, que es Economía a 1000 en Spotify. en Spotify. Nos vemos mañana de 1 a 2. Cambiamos ahí el horario, así que nos estamos encontrando. Nos vemos. Gracias. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.